En los desiertos donde el viento guarda secretos que nadie se atreve a repetir, existe una tumba que jamás debió ser abierta. Un lugar donde el silencio pesa más que la arena y donde un poder antiguo vigila todo lo que toca la luz. Hoy descubrirás la historia del oro que no trajo fortuna, sino muerte. La maldición que desafió a la ciencia y persiguió a todos los que ignoraron su advertencia. Prepare. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una leyenda. Es un recordatorio de que hay tesoros que no deben ser tocados y fuerzas que nunca deben despertar. ¿Qué sucedió después? Eso es lo que estás por descubrir ahora. Dicen que en lo profundo del desierto, enterrado bajo capas de arena que parecían eternas, descansaba un tesoro tan brillante que podía cegar a cualquiera. Oro puro. Oro que perteneció a un faraón cuya identidad aún hoy provoca debate entre historiadores. Pero lo que nadie sabía era que ese oro no era un simple botín. Era una frontera, una advertencia, un límite que los vivos jamás debían cruzar. Entonces surge la pregunta: ¿qué sucedió cuando alguien decidió romper ese límite? Lo que ocurrió dejó al mundo en shock. La primera vez que la tumba fue abierta, un silencio extraño envolvió a la expedición. Un silencio pesado, como si algo dentro hubiese estado esperando. Los arqueólogos celebraron. Creyeron haber encontrado riqueza, historia y prestigio. Ignoraron el frío repentino que recorrió el aire. Ignoraron la sensación de ser observados desde la oscuridad. Ignoraron la presión en el pecho que ninguno de ellos logró explicar. Esa noche, mientras el campamento celebraba, uno de los expertos comenzó a sentirse débil. Su piel perdió color. Su respiración se volvió irregular. Nadie entendía lo que estaba pasando. Horas después, cayó al suelo, sin poder pronunciar una sola palabra. Parecía que algo le había arrebatado la energía de golpe. Era solo el comienzo. Los demás intentaron continuar, pero una sombra parecía seguirlos. Una presencia silenciosa, invisible, implacable. Cada persona que había tocado el oro comenzó a enfermar. Primero fiebre, luego delirios. Finalmente, una muerte que los médicos jamás pudieron explicar. Fue ahí cuando el rumor comenzó a expandirse. Tal vez el oro no era un premio. Tal vez era una trampa creada para proteger un poder que nunca debió despertar. Y entonces surge la duda eterna. ¿Qué más estaba escondido en aquella tumba? ¿Y por qué jamás debió tocarse? Cuando la expedición llegó al lugar, el desierto parecía un océano inmóvil. El sol caía como fuego sobre la arena, pero aún así, todos podían sentir un frío extraño que no tenía explicación. Ahí, enterrada bajo miles de años de silencio, estaba la tumba que cambiaría sus vidas para siempre. O más bien, que acabaría con ellas. Los arqueólogos trabajaron con precisión, limpiando cada piedra, removiendo cada capa de arena. Hasta que finalmente, la entrada se abrió. Un aire denso salió desde dentro, como si la tumba respirara por primera vez en siglos. Y en ese instante, algo invisible se desató. Algo que nadie pudo ver, pero que todos sintieron en lo profundo del pecho. ¿Qué sucedió después? Lo que ocurrió dejó al mundo en shock. Dentro encontraron oro, estatuillas, amuletos y placas que brillaban incluso en la oscuridad. Creyeron haber encontrado un tesoro perdido. Un descubrimiento histórico. Una fortuna que cambiaría la arqueología moderna. Pero la emoción duró poco. Esa misma noche, el campamento se llenó de susurros. Pasos que nadie reconocía. Sombras que se movían sin luz. Sensaciones de ser tocados por manos frías. Nadie se atrevió a aceptarlo, pero todos lo habían sentido. El primero en caer fue el guardia de la entrada. Su cuerpo fue encontrado rígido, con los ojos abiertos mirando al vacío, como si hubiera visto algo que su mente no pudo soportar. Luego cayó un segundo miembro del equipo. Luego un tercero. Las muertes no seguían ninguna lógica científica. No había heridas, no había veneno, no había marcas. Solo miedo. Un miedo tan profundo que parecía arrancarles el alma. Los supervivientes comenzaron a preguntarse si habían despertado a algo que debía permanecer dormido. Algo que no estaba hecho para convivir con los vivos. Tal vez un espíritu. Tal vez una fuerza aún más antigua.
Tal vez la propia maldición del faraón. Y ahí nació el verdadero terror. Porque la expedición creía que había descubierto una tumba. Pero en realidad, había abierto una puerta. En la entrada de la tumba, casi escondido bajo siglos de arena, había un grabado antiguo que nadie notó al principio. Cuando lo limpiaron, pensaron que sería un texto ceremonial más. Pero no. Aquellas marcas eran un aviso. Una advertencia escrita por quienes sabían que algo oscuro dormía dentro. Y aún así, nadie lo tomó en serio. Lo que ocurrió después dejó al mundo en shock. El mensaje hablaba de un guardián. Un espíritu sellado junto al tesoro para perseguir a cualquiera que tocara el oro del faraón. Decía que la muerte seguiría a los intrusos sin descanso, como una sombra que jamás se detiene. Los arqueólogos se rieron. Lo consideraron superstición. No entendieron que el desierto no amenaza por diversión. Amenaza porque protege algo. Cuando abrieron la tumba, un aire pesado salió desde dentro, como si algo hubiera esperado ese momento durante siglos. Las sombras en el interior parecieron moverse, aunque nadie quería admitirlo. Esa noche, algunos miembros del equipo tuvieron sueños inquietantes. Veían ojos observándolos desde la oscuridad. Sentían manos frías tocando sus hombros. Pero al amanecer, todos guardaron silencio. Los síntomas comenzaron lentamente. Un arqueólogo sintió un dolor extraño en el pecho. Otro empezó a escuchar susurros cuando estaba solo. Un tercero despertó sobresaltado diciendo que alguien lo llamaba desde la tumba. Nadie lo creyó hasta que llegó la primera muerte. Y luego la segunda. Y luego la tercera. Solo entonces entendieron el error. El mensaje no era simbólico. Era literal. Una advertencia que ellos habían ignorado. Un aviso que cobraba vida cada vez que alguien tocaba el oro maldito. El guardián no era un mito. Era una fuerza antigua, despierta, siguiendo a todos aquellos que cruzaron un límite que jamás debió romperse. Cuando las primeras muertes comenzaron, el equipo creyó que era simple coincidencia. El desierto era duro, el clima extremo, y la expedición estaba llena de tensión. Pero pronto quedó claro que algo más profundo estaba ocurriendo. Lo que pasó después dejó al mundo en shock. El primer arqueólogo cayó sin aviso. Un mareo repentino, un colapso silencioso, y su corazón simplemente dejó de latir. No había señales de enfermedad. No había heridas. Nada que explicara su muerte. El segundo caso sucedió horas después. Un miembro del equipo despertó en mitad de la noche gritando que alguien lo había tocado, pero al encender las luces, estaba solo. Minutos más tarde dejó de respirar, como si una mano invisible le hubiera quitado el aire. Los médicos analizaron cada detalle. Revisaron muestras, examinaron cuerpos, buscaron toxinas, bacterias, venenos. Todo daba negativo. Era como si las víctimas hubieran sido atacadas por algo que no pertenecía al mundo físico. Un patrón inquietante comenzó a repetirse. Todos los afectados habían tocado el oro del faraón. Uno a uno empezaron a presentar los mismos síntomas. Primero un cansancio extremo. Luego una sensación de frío profundo que ningún abrigo podía detener. Después venían las sombras. Decían ver figuras moviéndose alrededor del campamento, siguiéndolos, observándolos. Algunos despertaban temblando, convencidos de que alguien estaba de pie junto a su cama. Nadie podía ver nada, pero todos sentían la presencia. Cuando el cuarto miembro murió, el pánico estalló. El equipo dejó de dormir. Dejaron de hablar. Parecía que el desierto entero respiraba sobre ellos, esperando al siguiente. La ciencia no podía explicar nada. La lógica tampoco. Solo quedaba una conclusión. El oro no era un tesoro. Era una sentencia. Una promesa de muerte para quienes lo profanaran. Cuando las muertes finalmente se detuvieron, muchos quisieron creer que había sido una coincidencia. Una serie de eventos trágicos, nada más. Pero los sobrevivientes sabían que no era así. Ellos habían visto demasiado. Habían sentido demasiado. Y lo que ocurrió después dejó a todos en shock. Los últimos miembros del equipo, desesperados, decidieron devolver el oro al interior de la tumba. Habían llegado al límite del miedo. Cada noche escuchaban pasos que no pertenecían a nadie.
Veían figuras que desaparecían cuando intentaban seguirlas. Y sentían una presión constante sobre el pecho, como si alguien los vigilara desde la oscuridad. Cuando regresaron el tesoro, algo extraño ocurrió. El aire se volvió más liviano. El silencio dejó de ser opresivo. Y por primera vez, pudieron dormir sin sentir que una presencia caminaba entre ellos. Los científicos analizaron todo una vez más. No encontraron respuestas. No había veneno. No había infección. No había nada que pudiera justificar tantas muertes seguidas de un repentino fin de los síntomas. Fue entonces cuando surgió la pregunta que nadie quería hacer en voz alta. ¿Había sido un castigo? ¿Una advertencia? ¿O una fuerza antigua defendiendo su tesoro como lo había hecho durante miles de años? Los más escépticos intentaron explicarlo con teorías. Estrés extremo, histeria colectiva, cambios bruscos de temperatura. Pero las pruebas no coincidían. Los síntomas eran demasiado específicos. Las muertes demasiado rápidas. Y el final demasiado perfecto. Como si algo hubiera decidido detenerse en el mismo instante en que el oro regresó a la tumba. Para los sobrevivientes, la respuesta era clara. Habían cruzado un límite invisible. Habían despertado a un guardián que no aceptaba intrusos. Y entendieron que, en aquel lugar del desierto, la muerte no era casualidad. Era tradición. Si algo nos enseñan estas historias es que el pasado nunca está realmente dormido. Que hay secretos enterrados que aún respiran bajo la arena, esperando a quienes se atrevan a desafiar lo prohibido. La pregunta es simple. Después de escuchar lo que ocurrió con este oro maldito, ¿tú lo habrías tocado? ¿O habrías escapado sin mirar atrás? Si quieres seguir explorando los misterios que la historia intenta ocultar, no olvides unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a Eterna Stories y sigue conmigo cada semana en este viaje hacia lo desconocido. La próxima historia ya está despertando.